¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio, amigos oyentes. Damos gracias a Dios. Continuamos con Mateo capítulo 14. Hoy estaremos hablando de una hazaña del Señor Jesucristo, algo que se ha hablado mucho, se ha predicado mucho, pero quiero que pongamos atención. Y es algo importante que pongamos atención. Hay diferentes puntos en este pasaje bíblico que deberían de llamarnos la atención. Y eso es algo importante para nuestra vida cristiana, porque es un suceso donde el Señor Jesús muestra su poder y su grandeza. Vamos a ver Mateo capítulo 14, versículo 14, Mateo 14, versículo 22 al 33. Y la palabra de Dios dice: Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él, y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Jesús, una vez más, presentándose de una forma peculiar ante sus discípulos. En este pasaje de las Escrituras estamos viendo diferentes puntos importantes que muchas veces pasamos por alto. En este pasaje nos daremos cuenta de algo y es que siempre, por lo regular, escuchamos predicaciones, enseñanzas acerca de la falta de fe de Pedro, pero también podríamos sobresaltar que fue el único de los discípulos de los que estaban en la barca en atreverse a decirle a Jesús que lo mandara a caminar sobre las aguas. Él fue el único que se destacó entre los 12 que iban en esa barca y que pudo caminar sobre el agua. Cuando estudiamos un milagro, muchas veces nos damos cuenta de que, aunque hay un elemento sin duda extraordinario, muy a menudo hay varios elementos que también son inexplicables desde el punto de vista humano. En este caso, los fenómenos milagrosos podrían ser, o son más bien, un viento muy fuerte e inesperado que sin duda era parte del plan de Dios. También nos encontramos con el hecho de que Jesucristo puede ver a una gran distancia. En medio de la noche, a varios kilómetros de distancia, estaba el Señor. Dice la palabra de Dios que la barca estaba en medio del mar. El mar de Galilea tiene alrededor de 13 kilómetros de ancho en diferentes partes de él. También nos encontramos a Jesucristo caminando sobre el mar. Que Pedro camine de igual forma sobre el mar, y el hecho de que Jesucristo parado sobre el mar puede sostener el peso de Pedro. La inmediata calma del viento
y también la barca llegando inmediatamente a su destino. Dice la Escritura que habiendo acabado con el milagro realizado de la multiplicación de los panes y de los peces, el Evangelio de Mateo explica que enseguida el Señor Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Sin duda que luego de que un mensaje que había dado el Señor, un mensaje extenso, muchas veces el predicador está cansado y al final, cuando despide a la congregación, no le es fácil debido a la fatiga mental después de un largo día de trabajo, pero no era para sí, para el Señor. El Señor Jesús personalmente iba a despedir a la multitud, no iba a dejar esa función a un asistente de él, porque dice la palabra de Dios que mandó a sus discípulos en la barca. Él quería que ellos ya se fueran y él se iba a quedar a despedir a la gente. Recordemos que las personas que estaban ahí eran 5,000 hombres, sin contar a mujeres y a niños. Personalmente el Señor Jesús quería despedirse de ellos y al despedirlos podemos, hermano, asegurar que hubo personas que se le acercaron, una gran cantidad de gente que le rogaban que orara por ellos, que los aconsejara sobre qué hacer en ciertas dificultades que se pudieron haber estado atravesando en la vida de estas personas. Y aún así el Señor se quedó ahí para despedirlos. Mateo capítulo 14, verso 23 dice: una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Después de un día de mucho trajinar, y que sin duda, hermano, sin duda, muchos llegaron a presentarle sus dificultades y problemas, el Señor se va al monte a orar al Padre. No va a descansar, sino que va a orar. Los discípulos ya se habían marchado en la barca. Observen las palabras que dice la palabra de Dios. Subió al monte a orar a solas. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Después de tanto trabajo, después de tanto desvelo, él se va a orar al Padre. Y es ahí, hermano, donde el Señor se fortalece. Es ahí donde Jesús obtiene su descanso en una plática con el Padre. Ahí es donde viene la fuerza para el Señor Jesús. Ahí es donde Él es fortalecido. Recordando, hermano, el libro de los Salmos en el capítulo 65, verso 2, que dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Así debería de ser nuestro descanso. Así debería de terminar nuestro día de cansancio, de estrés, de tanto ajetreo, en una plática, en una oración con Dios, con nuestro Padre. Así debería de ser, hermano, nuestro descanso. ¿Será posible, hermano, que el Señor Jesús estuviera orando por sus discípulos que estaban navegando? Ya que los discípulos estaban enfrentando a una prueba grande ya desde ese momento. Mateo capítulo 14, 14, verso 24 dice: la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. En el libro de Marcos podemos encontrar en el capítulo 6, verso 48, el paralelo a este pasaje dice: viendo que ellos se fatigaban remando, porque el viento les era contrario, a eso de la cuarta vigilia de la noche, él fue a ellos caminando sobre el mar y quería pasarlos de largo. ¿Cómo es posible, hermano, que él los pueda ver en medio de aquel mar?
La barca, hermano, ya estaba a varios kilómetros de la ribera en la oscuridad. Era la medianoche. El mar de Galilea mide, en ciertas partes, decía hace un momento, 13 kilómetros de ancho. Sin duda, hermano, aquí hay un elemento sobrenatural. Aquí hay algo que está obrando sobre la naturaleza. Aquí hay algo que está obrando sobre el tiempo. No solamente, hermano, porque el Señor Jesús haya visto a sus discípulos en la oscuridad y a la distancia. Él lo está observando, hermano, a la distancia. Sino que al observar que están remando con gran fatiga, por lo que acabamos de leer en el libro de Marcos, dice que el viento era contrario, así que se estaban esforzando, hermano, estos hombres. Se estaban esforzando en remar, estaban fatigados, es decir, hermano, no solamente no habían progresado, no habían avanzado, sino que estaban cansados. Recordemos que también habían estado todo el día con el maestro. Les habían dado de comer a 5,000, a más de 5,000 personas, repartiéndoles la comida. También estaban cansados los discípulos del Señor, y las olas arremetían con furia sobre la embarcación. Quizás alguien, hermano, hoy el día podría haber dicho que para el Señor Jesús era muy sencillo, que tal vez pudiera haber estado usando un telescopio con lentes de visión nocturna, tal vez una lámpara de largo alcance. Pero nosotros creemos que aquel que está de rodillas en la cumbre del monte no ve solamente las siluetas de los hombres, sino que claramente ve la fatiga y sus rostros que van cediendo a sus esfuerzos. Tal vez Jesús en esa oración pudo ver a estos hombres que estaban cansados en medio del mar. Qué consuelo, hermano, es para nuestro corazón saber que cuando nosotros andamos en medio de las dificultades, Él lo sabe. Cuando nosotros andamos en medio de problemas, Él lo conoce todo. Que cuando andamos en medio de circunstancias difíciles, Él está ahí presente. Y podemos reconfortarnos en las palabras que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, verso 7. Dice: echad sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y es verdad, hermano. El Señor Jesús tiene cuidado, así como lo tenía de sus discípulos. Hoy tiene cuidado de usted, tiene cuidado de mí. Mateo capítulo 14, verso 24 nos dice que la barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí vemos tres detalles importantes. El primero de ellos, hermano, es una barca que estaba a gran distancia de la tierra. Ahora, hermano, la posibilidad de volver tal vez ya no existía, tal vez porque tenían que llegar a la otra orilla y ellos no querían regresar. Estaba en su mente y en su corazón obedecer al maestro, que tenían que llegar al otro lado. Estos hombres estaban en una situación en que realmente no tenían más posibilidades que soportar esa situación. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos encontramos en una situación así? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una situación donde no podemos ir ni para atrás ni para adelante? Recordamos que ellos estaban haciendo un esfuerzo, el viento era contrario y ellos seguían remando. Tal vez no veían ese avance. Muchas veces nos pasa así a nosotros. No podemos avanzar ni para atrás ni para adelante, quedamos en un punto estático. Y es el momento, hermano, de ir a los pies del Señor. Recordemos, hermano, que era una barca, no era un gran barco
ni un transatlántico. Era una pequeña nave de pescadores, que si aún, hermano, un barco como un transatlántico, como el Titanic que se hundió, y esta solamente era una barca, era una pequeña nave de pescadores, esta barca podía haber sido hundida. Y para esto, hermano, no era todo, que la barca estaba siendo azotada por las olas. Las olas arremetían contra la barca. Cualquier persona que hubiera ido, hermano, en esa barca navegando, sabe que cuando esto sucede, el peligro, hermano, de que una ola voltee la embarcación era una realidad. Las olas, hermano, no la acariciaban, sino que la azotaban, atormentando la vida de los discípulos. Esto era lo que ellos estaban enfrentando, hermano, en las altas horas de la noche, en medio del mar, tal vez sin luz, y tal vez a lo mejor hubieran podido perder la dirección hacia donde ellos se dirigían. En Mateo capítulo 14, verso 25, la palabra dice: y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Los judíos, hermanos, dividían la noche en 3 vigilias, pero los romanos la dividían en 4 vigilias. La cuarta vigilia sería de las 3 a las 6 de la mañana. Y en ese lapso fue donde el Señor Jesús fue caminando hacia ellos sobre el mar. Él pudo haberse quedado, hermano, el Señor Jesús pudo haberse quedado en el monte, pudo haber seguido orando, seguir platicando con el Padre, tal vez incluso orando por los discípulos para que no les pasara nada y llegaran con bien a la orilla. Pero en su infinita gracia y misericordia decide ir a donde están los suyos. Decide ir a ver cómo estaban aquellos hombres que le seguían y que le estaban obedeciendo en todo. Notemos también que Jesús, hermano, no camina sobre las aguas para exhibirse, como mucha gente actúa hoy el día solamente para ser vistos en público, solamente para que los vean, para que la gente sepa lo que hiciste, lo que estás haciendo. El Señor Jesús, hermano, no lo hizo de esta manera, no quiso exhibirse como en un espectáculo teatral o de circo, pues si así hubiera sido, hermano, Él no hubiera hecho esto en esa hora, lo hubiera hecho cuando estaba la multitud presente. Me parece que hay varias razones para esto. La primera razón es que Él vio una situación de una gran necesidad. Él no le importaba, hermano, mostrarse ante las personas de esta forma, pero sí quería ir a auxiliar a aquellos que tenían una necesidad. Ellos estaban en medio de la tormenta, estaban muy cansados de remar contra la corriente, dado que el viento era contrario. Recordemos que no todos los discípulos eran pescadores. Tal vez los que eran pescadores tenían una experiencia, tenían eh, tal vez control, un poco de control sobre el temor, sobre la situación. Pero los hombres que eran de tierra adentro, aquellos hombres, hermano, que solamente se la pasaban en tierra y que no salían al mar, tal vez ya tenían rato, hermano, deseando volver a la orilla y estar en tierra firme y poder poner sus pies en tierra. De igual modo, hermanos, sabemos que las tormentas y dificultades en nuestra vida, el Señor Jesús está dispuesto a venir a socorrernos. Ellos estaban en una circunstancia difícil y el Señor se hizo presente. El Señor caminó sobre las aguas para ir a auxiliar a estos hombres que eran sus seguidores. Muchas veces los salmos, hermano, del rey David expresan esta gran verdad, diciendo en el Salmo 34:15: los ojos de Jehová
están sobre los justos, sus oídos están atentos al clamor de ellos. Y en el verso 19 dice, muchos son los males del justo, pero de todos ellos los librará Jehová. En segundo lugar, hermano, caminar sobre el mar era un camino más corto para llegar a donde estaban sus discípulos. El mismo Salmo nos dice en el versículo 17 y 18, clamaron los justos y Jehová los oyó y los libró de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, él salvará a los contritos de espíritu. Y en tercer lugar, hermano, nos dice el Evangelio que quería, hermano, avanzar, quería adelantárseles. Él quería ir delante de ellos. No solamente el Señor quería llegar a donde estaban sus discípulos, sino que quería ir delante de la embarcación para guiarlos, para abrirles camino en medio de las olas. Pero una de las cosas que tenemos que insistir es que la razón por la cual el Señor Jesús camina sobre el mar es para poder estar físicamente presente con los discípulos. Es decir, Él pudo haber utilizado algo sobrenatural como enviarles un ángel para decirles que no se preocuparan, que todo iba a estar bien, pero no lo hace, sino que Él quiere estar con ellos, Él quiere alcanzarlos y quiere guiarlos. Alguien se preguntará, ¿cómo es posible que un hombre pueda caminar sobre las olas del mar? ¿Cómo un hombre puede caminar sin hundirse? La palabra de Dios, hermano, ya había anunciado algo acerca de esto. Tal vez no lo habíamos escuchado, pero ya la palabra de Dios había anunciado que iba a caminar sobre las aguas, sobre las olas del mar. El libro de Job escribe, hermano, en el capítulo 9, versos 7 al 10. Dice, Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar, e hizo la Osa, el Orión y las Pleiades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. El andar sobre las olas, hermano, muestra una vez que el Señor Jesucristo es Dios y que por lo tanto, hermano, Él no está sujeto a las leyes de la naturaleza, pues Él puede obrar de una forma sobrenatural. Como creador de las mismas leyes, Él puede obrar sobre ellas. Vamos a continuar, hermano, en un siguiente video, hablando acerca de Jesús. Y vamos a ver, hermano, cómo Pedro también pudo caminar sobre las aguas, así como lo hizo el Maestro, después de un día grande de cansancio, un día tan largo, hermano, que ellos habían pasado. Y todavía, hermano, en las altas horas de la noche, todavía seguían despiertos, queriendo llegar al otro lado los discípulos y al Maestro orando y alcanzándolo sobre las aguas. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos en un siguiente video.